Ok, y ahí está lo que les decía, ¿no? Las secuencias regulatorias pueden ser potenciadores o enhancer en inglés, o silenciadores o silencers en inglés. Estos van a activar y estos van a ser los silenciadores, son los que van a disminuir. Y aquí vienen los factores de transcripción específicos. ¿Ok? Recuerdan ustedes que para que inicie la transcripción, ¿no es cierto?, necesitamos de factores de transcripción. Y ahí vamos a encontrar los factores de transcripción específicos para que inicie justamente esa transcripción. Y después también necesitaremos de los correguladores, ¿no es cierto? Es decir, que junto con ese complejo de la polimerasa van a actuar. Esos son los correguladores. ¿Ok? Ya no son los reguladores, que son estos que están acá, sino los correguladores, los que están aquí ayudando a la polimerasa, pues cierto, a que se active o se desactive la transcripción. Ok, pero fíjense ustedes, siempre nosotros vemos el proceso de transcripción para la comodidad de poder entender este procesos que han sido estudiados durante décadas. Empezó los estudios y a poder enterarse un poquito más por la década del 70, 80, ¿no es cierto? ¿Ok? Y llegaron a la conclusión, porque era bien difícil entender que esto funcione así de forma lineal. Era muy lejos estaban las proteínas. ¿Ok? Entonces se llegó a la conclusión de que no era así, que más bien, ¿no es cierto?, se formaba un complejo de inicio de la transcripción. Con esa la molécula de DNA, miren, como si fuese una horquilla. ¿Ok? Se da ahí el complejo de inicio de la transcripción de esta manera, con los factores específicos, ¿no es cierto?, con los correguladores, los correpresores, el complejo TATA y todo lo demás, pero además todos unidos por esta proteína que se llama mediador. ¿Ok? Entonces, como que este es el que, podríamos decir, regula, ¿no es cierto?, y permite que haya una relación entre las diferentes proteínas reguladoras y correguladoras, ¿no es cierto?, con este complejo de transcripción de la RNA polimerasa. O sea, no está en línea recta, ¿ok? Sino para un mejor control está de esta manera. Entonces es más fácil que se pueda controlar todo el proceso. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren ustedes, este mediador, que es esta proteína que ven acá, ¿no es cierto?, está representada, han estudiado y han visto que tiene diferentes aminoácidos y qué sé yo. Dice que es un complejo proteico de 31 subunidades. ¿Cuántas subunidades tenía RNA polimerasa 2? 2, ¿no es cierto? Este tiene 31 unidades en el óvulo, ¿ok? Y funciona como el corregulador, ¿no es cierto?, de toda la transcripción en ese sistema. Ese es el sistema de transcripción. ¿Sí? ¿Quiénes están aquí? La RNA polimerasa 2, acá está el promotor, que es el TATA, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí las proteínas basales y aquí están los potenciadores, los correguladores y todo lo demás, ¿no es cierto? Y unidos a este mediador. Como no es el DNA no está en forma lineal, de forma como una especie de horquilla, como ustedes están observando acá, para que se lleve a cabo la transcripción. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿no? Estos son los mecanismos que ya vimos nosotros. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué vimos allí? Estos son los pretranscripcionales, ¿no es cierto? Las modificaciones del ADN, ¿sí? ¿Ok? Las metilaciones, las etilaciones, que eran en las histonas, ¿no es cierto? ¿No? También había esos complejos
de los remodeladores de la cromatina que se encargaban de sacar nucleosomas o eran de apartar los nucleosomas, dejar un espacio más libre o al revés, ¿no es cierto? ¿Ok? Esos son todos los procesos que son antes de la transcripción, antes de empezar la transcripción, ¿ok? Y luego vamos a ver ahora cómo se regula, ¿no es cierto?, en el momento de la transcripción. Los factores de transcripción específicos pueden activarse. O sea, recuerden que hemos dicho que había factores basales y también hay factores de transcripción específicos, ¿sí? ¿Ok? Para cada gen hay un factor de transcripción específico. Entonces, estos factores de transcripción específicos pueden activarse o inducirse, desde acá, de diferentes señales. Por ejemplo, ¿qué señales? Por ejemplo, miren ustedes, en algunos casos, cuando se empieza a sintetizar la proteína, en este caso, recuerden que los factores de transcripción son proteínas, los factores basales son proteínas, esas también son proteínas, ¿ok? Y pueden estar activos desde un primer inicio. En algunos casos necesitan de un ligando para que se puedan activar. ¿Recuerdan, no es cierto? ¿Ok? O en algunos casos necesitan de la fosforilación para que se pueda activar. O en algunos casos necesitan de una segunda unidad, es decir, otro pedacito de la proteína que se una con la primera para poder empezar a trabajar. ¿Ok? Esos son los factores de transcripción. Y entonces, hasta aquí, ¿qué cosa hemos visto? Hemos visto las modificaciones epigenéticas que regulan el grado de compactación de la cromatina, las modificaciones covalentes de las histonas, ¿no?, que son uniones covalentes, la acetilación y la metilación, ¿ok? Actividad de complejos de remodelación de la cromatina, es decir, ese complejo que comienza a sacar nucleosomas y a separarlos, etcétera, y la metilación del DNA. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto. Y luego hemos visto esto, ¿no es cierto? Miren aquí. ¿Qué es esto? Es el complejo modificador de la histona. ¿Qué está haciendo? ¿Sí? ¿Qué está haciendo acá? Está cambiando las histonas, ¿no es cierto? Para poder hacer que de repente no se pare un poquito esas histonas. Factores específicos de la transmisión reclutan modificadores epigenéticos a sitios específicos del genoma. Modificaciones epigenéticas. ¿Se acuerdan qué era esto? Este es el complejo de inicio de la transcripción. ¿Qué factores hemos visto? Los factores basales y luego los factores específicos que van a empezar justamente la transcripción. Se modifican, ¿no es cierto? Por fosforilaciones, porque aparece un ligando, porque de repente hay otra proteína que se une a ellos y se activan estos factores, ¿no? ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora, ¿ok?, de los niveles post-transcripcionales, ¿sí? Es decir, de la traducción y de la post-traducción. ¿Qué cosa es la traducción? Cuando se sintetiza la proteína. Entonces, porque vamos a hablar solamente de las proteínas, ¿ok? Y luego, ¿qué pasa con esas proteínas que también se han producido? ¿Ok? Vamos a ver que aquí también a veces suceden cosas con las proteínas. A veces se sintetizan y de repente ya no se utilizan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a ver. Lo primero que hemos visto es el procesamiento del ARN, ¿no es cierto? Y vamos a ver, perdón, y la exportación. Ya se transcribió y se ha producido un transcrito primario, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ese transcrito primario? Sale así del núcleo para ser procesado, para ser traducido. No es cierto. Entonces vamos a ver esos cambios. Yo sé que usted ya lo sabe, pero vamos a ver los mecanismos moleculares. ¿Ok? Luego vamos a ver la regulación de la estabilidad del ARN
cómo se estabiliza el ARN para poder salir del núcleo, ¿ok? Porque hemos visto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo pasaban por los poros nucleares, pero se iban acompañados de un montón de proteínas? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver eso. Y luego la regulación de la estabilidad y la actividad de las proteínas. ¿Ok? Esos son tres procesos que vamos a ver. En primer lugar, hablemos un poco del ARN. En este caso, del ARN mensajero, ¿no es cierto? Pero todos los ARNs en realidad son bastante lábiles. Están expuestos dentro de la célula, o también cuando se hacen trabajos experimentales. Lamentablemente el DNA, el RNA no es tan estable como el DNA. Nosotros podemos extraer DNA de una célula y podemos hacer los estudios que queramos. Pero en el caso del ARN o RNA la cosa es más complicada porque es muy inestable. Generalmente hay muchas endonucleasas y exonucleasas, sobre todo exonucleasas, que van a digerir el ARN. ¿Ok? Entonces ven ustedes, ¿no es cierto?, que en la célula vamos a encontrar, miren, todas estas de aquí, las que están empezando por cualquiera de los extremos del ARN, son las exonucleasas. Y aquí vemos alguna de ellas. ¿Ok? No hay necesidad de que nos aprendamos. ¿Ok? Y estas de acá son las endonucleasas, es decir, también hay algunas enzimas que pueden empezar la digestión por la mitad o por cualquier lado, no por los extremos del ARN. Lo primero que tenemos que pensar es que el ARN no es una molécula estable. Segundo, ¿no es cierto?, es que siempre que nosotros hemos visto el ARN, nos han dicho que es en forma lineal, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí, o sea, es una sola cadena de nucleótidos. Pero eso no quiere decir que dentro de la célula y formando todos los complejos moleculares que hay dentro de la célula, va a estar en forma lineal. Porque imaginen ustedes, si por aquí hay una adenina y por allá hay un uracilo, ¿qué va a pasar? Se van a unir por complementariedad, ¿no es cierto? Entonces, la molécula del ARN va a tener una forma tridimensional. ¿Ok? Entonces, tiene una estructura tridimensional. Las moléculas de ARN adoptan formas tridimensionales relativamente estables, denominadas estructuras secundarias. ¿No? Entonces, miren ustedes, miren cómo se ve. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden ustedes, cuando nosotros hablamos de proteínas, por ejemplo, cuando una proteína interactúa con otra proteína, por ejemplo, en el proceso de la actividad enzima sustrata, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esa imagen? Enzima sustrato, llave y cerradura, ¿no es cierto? Hay una interacción por la morfología que tienen cada una de ellas, la enzima y el sustrato, que encajan perfectamente y puede llevarse a cabo la reacción, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar aquí, ¿ok? El ARN va a tener una estructura o una morfología tridimensional para que las otras proteínas que intervienen en el proceso también puedan encajar por complementariedad. ¿Ok? Entonces necesita tener esta estructura tridimensional, una estructura secundaria que es bastante estable en realidad comparado con la facilidad que podría tener si fuese lineal, que hemos dicho que es bastante inestable, porque hay muchas endonucleasas y exonucleasas que van a estar ahí al acecho para poder desarmarla. ¿Ok? En cambio así como que se hace un poquito más estable. Vamos a ver cómo se hace el procesamiento del ARN, ¿no?, en eucariotas, el ARN mensajero en eucariotas. Todo lo que estamos hablando es en eucariotas, ¿ok? No hemos hablado nada de procariotas, aquí está el operculado, esas cosas que no hay tiempo para tocarlas ahora, ¿ok? Entonces,
he preferido que sea esta la clase para que pueda entenderse mejor lo que pasa en el humano, ¿ok? Entonces, miren, normalmente este ARN mensajero, cuando se traduce, ¿no es cierto?, tenemos lo que se llama el transcripto primario, ¿ok? Pero ese transcripto primario no está listo para salir del núcleo, tiene que sufrir unos cambios. Ya lo hemos visto, o sea, hemos visto muy rápidamente todos estos procesos, pero ahora vamos a hablar mejor de cómo es la parte molecular, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos es que haya todos estos cambios, una modificación del extremo 5, que haya lo que se llama el splicing, que es corte y empalme de los... ¿Quiénes salen? ¿Los intrones o los exones? Yo no he hecho mi parte. Los intrones, y se queden solamente los exones, ¿no es cierto? Y que se produzca la modificación del extremo 3' del gen. Estamos hablando de un solo gen, ¿ok? Pero ojo, eso no quiere decir que esos pasos suceden así, primero uno, luego el otro, no. Conforme se va transcribiendo el gen, ya pueden estar sucediendo estos pasos, ya puede estar madurando el RNA, ¿ok? Y aquí lo vemos, miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el complejo RNA polimerasa, ¿ok? Aquí ya están sus colas fosforiladas, pero miren ustedes, aquí tenemos ese complejo de proteínas que se llama complejo capping, es decir, ¿no?, estas proteínas que se van a ayudar a formar esa caperuza, ¿no es cierto?, esa caperuza a ese extremo 5', ¿ok? Pero además, miren ustedes, aquí está el RNA saliendo, el 5' siempre sale para adelante, miren, aquí está saliendo, esta es la cola, de la subunidad de 1 de la RNA polimerasa. Aquí ya, miren ustedes, aquí está el CAP, ¿sí? Aquí está haciendo la protección de extremo 5, ¿ok? Pero también, miren ustedes, ¿no?, por aquí ya vemos los spliceosomas, es decir, aquí se está produciendo los cortes, ¿no?, de los intrones para dejar solamente los exones, ¿ok? Y mientras tanto, miren ustedes, acá, este es el RNA. Todo esto está junto a la colita de la RNA polimerasa, miren, siempre todas esas proteínas que acompañan, las que van a hacer el capping, las que van a hacer la cola de polía, las que van a hacer los cortes, están con la RNA polimerasa. ¿Pero van a actuar sobre quién? Sobre el RNA, ¿ok? Y miren ustedes, aquí al final, en este esquema que estamos viendo, ¿no?, la proteína que tiene que ver con el proceso de las colas de polía aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? En el extremo 3', que va a estar por esta zona. Todo esto empieza o trabajan junto con la polimerasa. ¿Ok? Miren. ¿Se entiende este esquema? Yo hago todo por Recuerden que el que va a hacer todos los cambios, ¿quién es? Es el RNA. Pero es la RNA polimerasa que la que comanda el trabajo. ¿Ok? La que comanda el trabajo. Por eso ella tiene que reconocer primero a las proteínas que van a hacer el capping, a las proteínas que van a hacer los cortes y a las proteínas que van a hacer la cola de polía. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mirar ahora qué es lo que pasa. Miren, ¿cómo se produce la caperuza? O sea, ¿cómo es que se produce esta caperuza? Esa es la molécula de RNA. Miren, es la molécula de RNA. Los nucleótidos están en fila, como ven, formando una línea. Aquí está el azúcar, ¿no? Esta es la base hidrogenada. Y aquí tenemos el extremo 5. Acá en ese carbono, el extremo 5. Recuerden ustedes que siempre es la unión del carbono 5 con el carbono 3, ¿no es cierto? ¿Ok?
Pero en este caso, cuando se forma el capi, ¿no es cierto? O la caperuza, ¿ok? Es el carbono 5 con el carbono 5 del otro nucleótido, miren. ¿Ok? ¿Sí? Y este nucleótido que está acá es una guanosina, pero además no solamente es guanosina, sino que es una guanosina que está metilada. ¿Ok? Y entonces miren ustedes, aquí yo tengo el gen, miren, aquí yo tengo el gen. Este es el extremo 5', donde se le está colocando la caperuza. ¿Ok? Es este que está acá. ¿Ok? Con esto, todo esto, miren. 3 fosfatos, tiene estas 3 fosfatos, miren. ¿Ok? Es una unión covalente, entonces, entre el extremo 5, ¿sí?, del RNA con el extremo 5 de la guanosina. ¿Sí? El extremo 5 de ambas. ¿Ok? Y así se le ha formado la caperuza, que vamos a ver tiene un papel importantísimo en la protección de ese extremo, el extremo 5'. ¿Sí? ¿Hasta allí? ¿Está claro? Ok, miren ustedes. Aquí tenemos las secuencias no codificantes, que serían ¿qué? Los exones o los intrones. Los intrones. Y esa es la secuencia codificante, la que va a traducirse a la proteína. Y al final del gen, ¿qué tenemos? La cola de poli A. Pero fíjense ustedes en el extremo 3', ¿no es cierto? Ahora bien, el formar la caperuza no es lo único que sucede, sino que además a esa caperuza se le une ese complejo de unión a la caperuza, que es un complejo proteico, ese de acá, ¿ok? Que va a pegarse justamente, ¿no es cierto?, a la caperuza. ¿Y qué trabajo va a hacer esta caperuza? No la caperuza, sino el complejo proteico de unión a la caperuza. ¿Qué es lo que está haciendo? Está dando la degradación por las exonucleasas, permite transporte a través del poro nuclear, ¿ok? Y además interactúa con las subunidades menores de los ribosomas durante la traducción. ¿De acuerdo? Su unidad menor y su unidad mayor de los ribosomas. Entonces, esta interactúa con la subunidad menor de los ribosomas en el momento de la traducción. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. ¿Qué más sucede? Miren ustedes. Aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestro RNA. Aquí tenemos el extremo 5', ¿no es cierto? Aquí ya se supone que se le ha hecho la caperuza. Y termina, miren ustedes, termina de transcribirse el gen con esta secuencia, que es adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. Y aquí, ¿no es cierto?, se le van a acercar estas proteínas, que son las polimerasas, perdón, estas de acá, que van a permitir, estas de acá son las que van a cortar el DNA, el RNA, perdón. Sí, estas son las que van a hacer el clivaje. Pero no puede cortarse en cualquier sitio, sino después de esa secuencia. Adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. Esta es la señal de corte. ¿Ok? Pero escúchenme bien. ¿Ok? Aquí está, miren. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Sí? Este está acá, este está de acá. Pero después de esta secuencia, ¿ok?, que es para reconocer que ahí termina de leerse el gen, ¿ok?, de transcribirse, ahí termina el transcripto primario, inmediatamente, ¿no es cierto?, hay una enzima que se llama polimerasa. Y esta polimerasa comienza a colocar en ese extremo, en el extremo 3', después de esta UAA, ¿ok?, comienza a colocar la cola, ¿no es cierto?, de adeninas.
Esa es la polimerasa, ¿ve? Más adelante. Esa es la polimerasa. Yo pregunto, ¿el gen Primero sugiere su selectivo. codifica a esas adeninas? Primer grupo de electivos es No, no. derecho, Porque recuerden ustedes que filosofía de... el RNA que está saliendo y otra hueá no es política. más que, ¿qué cosa? Va a ser así. ¿Qué es? El complemento del DNA, ¿no es cierto? ¿Ok? El complemento del DNA, solamente cambiando las timinas por uracilo. ¿Ok? Entonces lo lógico es, yo pienso, yo veo, entonces de repente en el gen también debe haber, ¿qué cosa? T, ¿no es cierto? Para que salga ese complemento, pero no es así, ¿ok? Las adeninas son colocadas por esa polimerasa A sin que haya un patrón en el gen. Electivo era... ¿Ok? Entonces, esta cola de poli-A, ¿no es cierto?, unida, adicional al transcrito primario, tampoco va a estar libre, independiente, solita ahí como una cola, no. Hay otras proteínas, así como, ¿quién protegía al CAP? La mayoría de hecho sí, papá. ¿Cómo se llamaba esa proteína, ese complejo? Complejo proteico, ¿qué cosa? De unión a la caperuza, ¿no es cierto? Ok, ahora vamos a tener, ¿no es cierto?, una proteína, ¿no es cierto?, desde acá, miren estas verdecitas, ¿sí?, que se llaman polia, ¿no? Polia binding protein, proteínas que se unen al polia, proteínas que se unen al polia. ¿Tú qué eres? Miren cuántas. Y todas estas cuidan la colita de polia. ¿Ok? Entonces eso provoca una estabilidad. ¿A cuál extremo? Al extremo 3'. Entonces los dos extremos de nuestro gen, imagínense cuántos genes, serán 30.000 genes, ¿no? No, pero en este caso son 21.000 que son para proteínas, porque estábamos hablando solamente de proteínas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ahí tenemos estos genes. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro transcrito primario, ¿ok? ¿Sí? Que tiene sus intrones y que tiene sus exones, ¿no? El exón 1, el exón 2, el exón 3 y el exón 4. ¿Qué están mirando ya? De ahí, de los chiquititos y esas partes rojas grandotas que son los intrones. 7 kilobases, 15 kilobases, 50 kilobases. En promedio, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quiénes son los más grandes? ¿Los exones o los intrones? ¿Quiénes son los más grandes? Los intrones. En cambio, los exones, que son los que sirven prácticamente, poseen un tamaño de 120 nucleótidos. En cambio, los intrones suelen ser más largos y variables respecto a la longitud, de 100 a 100.000 nucleótidos. No sé. Ustedes dirán, ahora, ¿qué diablos tenemos entonces los intrones? La primera mata que pero ella mata con doble P. Pero no se crean que es así. Porque, que de verdad se llamaba mata. miren ustedes, porque si en una célula, después lo vamos a ver, en una célula, ¿no? En una determinada célula, en ese núcleo, el intrón es intrón, en el otro puede ser exón. Dios Madrid. Eso es lo que pasa. Miren ustedes. Dos dioses. Aquí tenemos nuestro gen. ¿Ok? La cosa es ahora, ya hemos hecho el capping, hemos hecho la cola de poli-A, ahora nos faltan los cortes y los espaldas, ¿no es cierto? Y ahora la cuestión es, y esos esplaistosomas, porque así se llaman a estos complejos proteicos, y ahora vamos a ver qué más tienen, que se encargan de cortar. ¿Dónde cortan? ¿Por qué cortan? Porque recuerden que tiene que ser exacto.
Porque si por A o por B razones se pasa un nucleótido o se quita un nucleótido, ya los codones no son los mismos. Entonces, al leer las proteínas, pues se puede ser cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser lugares exactos. Y dicen que esos lugares exactos, ¿no es cierto? Ok, están aquí, en estos 3 puntos. Entre el exón y el entrón, aquí hay un sitio que se llama el sitio dador 5'. Y tiene una secuencia que es para ser reconocida. En el final, en el 3', ¿no es cierto? Hay también una secuencia aceptora 3'. Y dentro, ¿no?, de la secuencia del gen puede haber secuencias de ramificación. ¿Ok? Estas son sitios de consenso, así se llama, sitios de consenso del splicing. ¿Ok? O secuencias, consenso, splicing. Aquí hay secuencias, ¿no? Consenso, dador 5', secuencia de consenso aceptor 3', y secuencia de consenso del sitio de ramificación. ¿Ok? Entonces, todos estos estudios que ustedes ven aquí, ¿no? Todos estos que estamos estudiando, estos han desarrollado por la época de los 70 y el 80, donde prácticamente había muchos grupos de investigación estudiando cómo era justamente lo de la transcripción. Entonces, los spliceosomas, es decir, esas moléculas, esos complejos proteicos que se van a encargar de cortar, ¿no es cierto?, son 5 nada más. 5. ¿Ok? Y a esos 5, ¿sí?, no solamente tienen la proteína, que sería esta parte que vemos acá, sino estas moléculas de RNA. Pero RNA, micros RNA. Ahí encontramos los microRNA. Entonces los spliceosomas están unidos, o sea, son un conjunto de proteína más micros RNA. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está. ¿Se acuerdan? El small nuclear, ¿se acuerdan? Small nuclear RNA. Y que en inglés, ¿no es cierto?, se les va a llamar, ¿no?, SNURP, para no decir complejo, ¿no?, small nuclear ribonucleoproteína, porque es una ribonucleoproteína. Y es aquí donde se ha visto que estos microRNA, esos small nuclear RNA, ¿no es cierto?, son los que se van a encargar de hacer el corte con su actividad enzimática. Y es allí que por primera vez, ¿no es cierto?, se pudo ver que no solamente las proteínas tenían el papel de enzimas, sino también los RNAs. Y son estas moléculas, los microRNAs, los SNRNAs, ¿ok? Los que tienen el papel de enzimas. De allí que, ¿no es cierto?, estas moléculas pueden también ser utilizadas en la medicina para evitar de repente que se produzca un determinado tipo de proteínas, ¿no? Y ahí están los 5, miren, 1, 2, 3, ¿no? Por aquí está. Son este es el U2, ¿sí? Ese de acá, ese es el microRNA, ¿sí? Por aquí está el 1, ¿sí? Por aquí está el 3, y este de acá es el 4. 4 y 5, si no me equivoco, están juntos ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos cómo es que se produce el corte. ¿Sí? ¿Cómo se produce el corte? Ya sabemos que los que hacen el corte son los spliceosomas, que son esas proteínas unidas a estos SNRNAs. ¿No es cierto? ¿Ok? Y el proceso en general, ¿cierto?, se llama justamente transesterificaciones. Transesterificaciones. Es un proceso químico que va a suceder
justamente en estas zonas. Nosotros que habíamos visto donde está la secuencia de consenso, ¿no es cierto? ¿Ok? De inicio y aquí el de fin, ¿ok? Y aquí justamente el de ramificación. Pero entonces, ¿sí? En los esplaisosomas lo que van a reconocer justamente son las secuencias de consenso, ¿ok? Y van a catalizar las reacciones de corte en esos donde están justamente esas secuencias de consenso. Pero recuerdan que hemos dicho que la molécula de RNA tampoco es una secuencia lineal, sino más bien, ¿no es cierto?, va a formar una especie de una horquilla, porque lo primero que se corta, miren, aquí está, justamente, a ver, aquí están los dos, ¿no es cierto?, ¿ok? Se va a cortar a este nivel, miren, aquí a este nivel. Y entonces, al cortarse en este nivel, se forma como una especie de horquilla, ¿sí? ¿Ok? Y luego se une este extremo con el otro extremo. ¿Y esto qué sería? Lo que está saliendo. El intrón. Todo este es el intrón. ¿Ok? Y entonces aquí se unen los dos pedazos de exones, ¿no es cierto? Pero para que se mantenga unida va a intervenir un complejo de unión que se llama complejo de unión de exones, que son grupos de proteínas que van a ayudar a la unión de estos dos extremos. Aquí estaría el extremo 3' y aquí el extremo 5'. ¿Ok? Y entonces se unen y ya tenemos los dos exones juntos. Y el intrón sale. ¿Ok? Entonces, lo que interactúa, ahí son los esplaisosomas que están reconociendo los consensos de unión, los puntos donde están los consensos de unión, que son bases nitrogenadas. ¿Ok? Y entonces, primero hace el corte hacia el lado 3', ¿ok? Y, miren ustedes, perdón, hacia el lado 5', ¿no? Y luego hacia el 3', y finalmente sale la horquilla esta que se ha formado, que es nada más que los intrones y los exones se vuelven a unir. ¿Ok? Y entonces, eso que ven ahí, ¿no es cierto? Es, el primero es el DNA. ¿Ok? Miren, ese es el DNA, el gen. ¿Ok? Tiene 2, 3, 4, 5 exones separados por los intrones. ¿Ok? Entonces, cuando se traduce, sale igualito, ¿no es cierto? ¿Ok? Con sus 5 exones y sus intrones. ¿Ok? Pero el splicing, es decir, el corte y el empalme, en todas las células no se da de la misma manera. Se puede cortar de diferente manera. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, y entonces hay una variedad. Si podemos nosotros hacer un aproximado de cuántas formas se puede cortar, ¿ok? Van a aparecer una gran cantidad de formas. ¿Ok? Miren, por ejemplo, acá. Aquí, miren, por favor, miren acá. Esos son los splicing alternativos, lo que le llaman, ¿cierto? Porque lo normal sería que yo saque todos estos intrones y me quedaría como el exón 1, el exón 2, el exón 3, el exón 4, como este de acá. El exón 1, el exón 2, el exón 3, este de acá. ¿No es cierto? Y este, cuando es traducido, me va a dar esta proteína A. Pero de repente, en el otro, ¿no es cierto? Miren ustedes, solamente aparece el 1, el 2, el 4 y el 5, no aparece el 3. Entonces se traduce a otra proteína. Y en el último tengo el 1, 2, el 3, no tengo el 4 y tengo el 5 y aparece otra proteína. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Esto que es el splicing alternativo
prácticamente sucede casi en el 75% de los genes en el humano. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos tener una gran variedad de isoformas de una misma proteína. No es que sean diferentes proteínas así tal cual. No es una miosina y la otra es una actina, no. Sino que son isoformas. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, eso es, se forman isoformas de la proteína. Por ejemplo, aquí tenemos la tropomiosina. ¿Se acuerdan qué era la tropomiosina? Tropomiosina, ¿dónde la encontramos? En el músculo, ¿no es cierto? Troponina y tropomiosina. Unido a qué está la tropomiosina, a la actina, la está envolviendo, le está tapando los puntos de unión de la actina con la miosina, ¿no? Y cuando entra el calcio a la troponina C, se gira y listo. Entonces, miren ustedes, esta de acá es el transcrito primario. Miren, el transcrito primario dice pRNA mensajero, ¿no es cierto? Es este de acá. ¿Sí? En el músculo estriado, miren, aparece este de acá. ¿Sí? Los que están numerados son los exones. Miren ustedes, en el músculo liso también hay tropomiosina, pero no es igualito, es otra isoforma. ¿Ok? En el cerebro también hay una tropomiosina del cerebro. ¿Qué edad? No lo sé, o sea, sinceramente no sé qué cosa voy a averiguar por ahí. Pero miren ustedes, en el cerebro hay tres formas, miren, diferentes. El 1, el 2 y el 3. Estoy feliz con mi 3. En los fibroblastos también. En el fibroblasto hay también tres formas diferentes. Entonces, todo lo que vemos aquí son las variantes, ¿no? De los splicing que se pueden ver en diferentes tejidos. Pero generalmente, ¿no es cierto? ¿Ok? Inclusive podemos ver, estas de acá, justamente lo está diciendo, en estas están hasta tres formas, es porque va variando de acuerdo al desarrollo embriológico, ¿no? De repente una forma de proteína se ve en los primeros estadios de la etapa fetal, por ejemplo, y luego cambia a la etapa de adulto, ¿no? Y así las proteínas van a ir cambiando. No me mires. ¿Ok? Entonces, los splicing alternativos, ¿no es cierto? ¿Ok? Se pueden dar de varias formas. O sea, ¿cuáles son los mecanismos? Esa de acá, ¿sí? Miren ustedes lo que está pasando. Se está salteando el exón. ¿Sí? Aquí al revés, está reteniendo un intrón, miren. Aquí se está reteniendo un intrón. Sí, miren, por favor miren acá. Porque aquí lo que está saliendo son estas, ¿no es cierto? Aquí se está reteniendo. Acá se está utilizando como sitio de consenso un 5' alternativo. Aquí se está usando como sitio de consenso otro 3' alternativo. Miren, esto es lo que provoca prácticamente, ¿no es cierto?, que haya esos splicing alternativos. Y en algunos casos pueden haber mutantes, ¿no? En algunos casos van a haber mutantes, como en el último caso que estamos viendo, miren ustedes, ¿no? Ok, aquí hay una mutación. ¿Sí? Entonces, lo que queremos entender entonces, ¿no es cierto?, es que los splicing alternativos, ¿a qué le da lugar? A diferentes isoformas de una misma proteína. No es que sea otra proteína, sino que son isoformas de la misma proteína.
Lo que pasa es que en algunas células se expresan, ¿no?, un tipo y en otro tipo. Por ejemplo, en el caso de la actina, lo hemos visto nosotros. En el músculo está la actina alfa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, en otras células que no son musculares, habrá otro tipo de actina, ¿no? Y a eso se refiere con las alternativas. ¿Ok? Bien. Ahora, estos hechos de que se corten diferentes lugares, ¿no es cierto?, y que haya diferentes formas o de formas alternativas, se debe mucho a qué tipo, escúchenme bien, de secuencias de consenso existan en el RNA. Secuencias de consenso existan en el RNA. Si las secuencias son débiles o las secuencias son fuertes. Si son fuertes, serán reconocidas por los espliceosomas. Si son débiles, no van a ser reconocidas por los espliceosomas. ¿Ok? Entonces, por eso es que aparecen toda esa variedad. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, hay la explicación de uno. Este es el splicing alternativo en unas proteínas reguladoras, un mecanismo de splicing alternativo con proteínas reguladoras del splicing. Aquí tenemos dos tejidos, el tejido 1 y el tejido 2. Y esta forma es la regulación negativa. En la regulación negativa, este es lo normal. Miren, aquí están los exones y este es el intrón. Se hace el corte, sale el intrón y este es el RNA mensajero maduro. Este es el transcrito primario. Pero si existe un represor, como este que está aquí, ¿ok? ¿Y este qué hace? Impide que se saque este intrón, ¿ok? Por lo tanto, el RNA mensajero maduro seguirá teniendo el intrón, ¿ok? Y en ese caso, al revés, miren ustedes, esto se llama regulación positiva, esta es la negativa y esta es la positiva, ¿ok? Dice, un activador, que es este que está aquí, ¿sí?, en un tejido X específico, quita, en este caso, quita el intrón. Y cuando se da el splicing, yo tengo este RNA mensajero. En este de aquí, al revés. Este es el transcrito primario. Como no hay este activador, no se lleva a cabo el splicing y por lo tanto mi transcrito primario, ¿no?, pasa a ser maduro, idéntico, sin ningún cambio. ¿Ok? Pero en el otro sí, porque hay un activador. Entonces, a veces necesitamos de activadores y de represores para que se den estas splicing alternativas, ¿no? Entonces pueden hacerse, en el caso de la regulación negativa, siempre hay un represor, pues se llama negativo, porque hay represor. En cambio, cuando hay regulación positiva es porque hay un activador. ¿Ok? Y entonces miren cómo queda un gen. Miren ustedes, cómo queda, no un gen, perdón, sino mi RNA mensajero maduro. ¿Cómo queda mi RNA mensajero maduro? ¿Cómo debe quedar de forma normal? Tiene su caperuza en el extremo 5, pero después de la caperuza, miren, va a haber una secuencia de nucleótidos aquí, ¿ok?, que no es traducida, o sea, no se va a traducir, y se llama 5'UTR, es decir, región untranslated, o sea, que no se traduce, esa región de acá no se traduce, ¿ok? Entonces tiene una secuencia que no se traduce. ¿Qué significa que no se traduzca? Que no haya, ¿qué cosa? Aminoácidos. ¿Sí? Es decir, recién se empieza a traducir a partir de acá, del estado. ¿Ok? Entonces, todo esto es la secuencia codificante, ¿ok? Hasta el stop. ¿Qué cosa habrá
A ver, ¿qué secuencia codificante voy a entender en el start, en el inicio? 23. A usted, muy 22. bien. No, ¿Qué? 22. ¿Me traduce qué cosa? Ajá. Metionina, muy bien. ¿Y mi stop? Pueden ser varias, ¿no es cierto? ¿Ok? La cuestión es que se encuentre con el stop y ahí se acaba. Pero miren ustedes, ese RNA mensajero tiene otra cola, ¿no es cierto? Antes del poli A, tiene también una región no traducida de la región 3'. Así como tengo yo un 5 UTR, tengo también un 3 UTR, que tampoco va a ser traducida. ¿Ok? ¿Pero qué hacen? Dígame cero. Regulan la estabilidad del gen, Julio. del RNA mensajero. Regulan la estabilidad del RNA mensajero. Oye, respétame, soy tu mujer. ¿Ok? Se acabó la piel. Me dio miedo. Perdón. Vendrás frío. Ya. ¿Qué hora es? No me mira yo. Miren, No estoy entonces prestando ya atención nuestro a la dinámica de RNA la clase. mensajero maduro está listo para qué? Fuiste del capaz. Para salir del núcleo, ¿no es cierto? Ya puede salir del núcleo para ser traducido. Soltero. Para ser exportado del núcleo. Y entonces miren ustedes, aquí está mi envoltura nuclear, acá está mi complejo del poro, ¿sí? Y aquí está mi RNA Soy una célula. mensajero maduro, con su CAP en el extremo 5, con su complejo proteico protegiéndola allí, acá con su cola de poli A, pero también con sus proteínas que protegen la cola, Te va a venir. ¿Qué es eso? ¿sí? Nomás. Pero además, miren ustedes, ¿se acuerdan cómo se llamaba este rojito que estaba acá? La dupla. Que era justamente la que permitía que se unan los exones, ¿no es cierto? Estos rojitos que están aquí, miren ustedes, y otras proteínas que van a estar acompañando justamente, ¿no es cierto?, al RNA. Todas estas son varios tipos de proteínas que están acá, que se llaman proteínas restrictas o restrictivas del núcleo, que solamente deben estar aquí en el núcleo, miren ustedes, ¿ok? Porque en el momento que van a salir, se liberan de ellas. O sea, son como especie de chaperonas, ¿no? Que las llevan hasta casi a la puertita, podríamos decir así, al RNA mensajero, y luego, cuando tiene que pasar por el poro, porque recuerden que tiene que pasar ¿con quién? A ver, núcleo. Con esportinas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces miren ustedes, pasa por el poro y sale. Una vez que ha salido, miren ustedes, una vez que ha salido, tampoco que ya, esa es la esportina, miren, esa de acá. Una vez que la esportina regresa, miren, ¿ok? Regresa ahí la esportina, ¿sí? Pero una vez que ha salido, tampoco es que esté libre en la plaza para que vengan los ribosomas o se unan los ribosomas, sino que más bien va a unirse justamente a la altura del 5' del CAP, ¿no es cierto?, otras proteínas que son factores de iniciación de la síntesis proteica. Esas de acá, esas proteínas que están acá, son los factores de iniciación de la síntesis proteica. ¿Ok? Y entonces ahora sí está lista para unirse, ¿no es cierto?, con los ribosomas. Se sale este complejo de unión al CAP y ya puede empezar la traducción. Eran por proteínas, pero
pero por un grupo de proteínas que justamente son esas que están de color moradito. Sí, ajá. Pero no, pero son un conjunto de proteínas, ¿no? Son un conjunto de proteínas que trabajan como las esportinas, pero son carioferinas de todas maneras, que ayudan a salir del núcleo. Las otras proteínas también, ¿no? Las diferentes proteínas, moléculas que salen del núcleo. Ok, entonces miren chicos, con eso ya salió, ¿no es cierto?, nuestro RNA mensajero del núcleo. Y entonces, el RNA mensajero, recuerden, no va a ser traducido por un solo complejo ribosómico, ¿no es cierto?, sino que se van a acercar a ellos varios ribosomas, ¿no?, conforme va avanzando la traducción, ¿ok? Y a este conjunto se le llama polirribosoma. Aquí tienen, miren, la espora del poli A, que es el extremo del 3', ¿no es cierto? Y luego aquí tenemos el extremo 5 con el CAP, que prácticamente salió el complejo protector del CAP, pero se acercaron estos complejos de iniciación de la síntesis, ¿no? Y esto es lo que se ha visto, ¿no es cierto? Miren aquí la fotografía, ¿ok? En algunos procesamientos al microscopio electrónico de transmisión, ¿ok? Bien, pero ¿qué pasa si hay una mutación? Si por A o por B razones esa mutación se convierte en un stop antes de que termine la lectura de ese gen, ¿ok? Para esa proteína, ¿ok? Miren ustedes, es lo normal, ¿no es cierto? Acá hacer stop y ahí está su cola de poli A, pero aquí hay un stop prematuro. Cuando encontramos este tipo de mutaciones, ¿no es cierto?, se le llama, justamente son secuencias de degradación del RNA mensajero, ¿no?, para que haya un término prematuro de la traducción, ¿ok? ¿Sí? Ahí acá se va a encontrar el ribosoma con este stop, entonces va a parar porque no se lo puede pasar, sino, ¿qué pasaría si pasa el stop y sigue y continúa con la síntesis de la proteína? Habría una proteína mutada, ¿no es cierto? Y eso sería muy peligroso para la vida del organismo, ¿ok? Entonces, estos corones prematuros van a hacer que se degrade la proteína, o sea, ya no se produzca esa proteína, más bien se degrade el RNA mensajero que se estaba leyendo, ¿ok? Y por lo tanto, eso sería un mecanismo de control de calidad del RNA mensajero, ¿sí? Entonces miren ustedes, esto es lo que pasaría de forma normal cuando se lee el RNA mensajero maduro con sus stop aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren ustedes, aquí primero no hay splicing, aquí está, este es un intrón, luego acá se produjo ya el splicing, aquí tienen ustedes, ¿no?, el RNA mensajero con su cola de poli A, y estas son las secuencias que no se leen, ¿no es cierto? Aquí, miren ustedes, tienen el RNA, los ribosomas con sus dos unidades que están produciendo justamente la lectura de ese RNA mensajero, ¿no? Y se va a terminar la lectura y se va a producir la proteína. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra un stop? Aquí miren, hay un stop y aquí hay otro stop. Esto es el producto de una mutación. Entonces, cuando este complejo, no, aquí ya se puso el splicing, aquí son los ribosomas, se encuentran con este stop, dejan de sintetizar la proteína, ¿no es cierto? Y aparece un conjunto, ¿no es cierto?, de proteínas, de enzimas, esta celestita que ven ustedes acá, ¿ok?, es un complejo de sobrevida, le llaman, o de sobrevivencia. Entonces lo que hacen es marcar la proteína para poder deshacerse de ella. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se deshacen de ella? ¿Cómo se deshacen de ella, chicos?
Aquí vemos el otro paso, que es la regulación de la estabilidad de la ARN mensajero. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es que se deshacen después. Entonces, miren, hay RNA mensajeros, escuchen muy bien, que se necesitan por muy corto tiempo, porque la proteína que se tiene que sintetizar también tiene una acción rápida y tiene que desaparecer, como en el caso de las ciclinas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí están las ciclinas. Dice que las ciclinas, el RNA mensajero de las ciclinas, más o menos tiene una duración de 30 minutos. ¿Sí? Las MIC, estas son oncogenes, por ejemplo. ¿Ok? Y estas de acá, o proto-oncogenes, esas duran 15 minutos. Entonces hay, ¿no?, RNA mensajeros en los eucariotas, en nosotros sobre todo, que tienen una vida media muy corta. Entonces a ellas se les llaman inestables. En cambio hay otras que tienen una vida media muy larga, ¿no? Todas las células están colágeno, por ejemplo, y todo el tiempo hay que estar produciendo colágeno. Entonces el RNA mensajero del colágeno, ¿no?, dura más de 24 horas. O el de la beta-globina, que tiene que ver con la hemoglobina, también dura de 10 a 20 horas un RNA mensajero. Entonces, este tipo de RNA mensajero, los ciegos son muy estables, tienen varias horas de vida media. ¿Ok? Entonces, la degradación de estas proteínas se harán de la misma forma como se hacen las que están alteradas, ¿no es cierto? ¿Ok? Nos enseñan a ser buenos, pero... ¿Y cómo? No va a pasar, pues. Entonces, miren ustedes, acá hay varios elementos que están regulando la estabilidad y la traducción del RNA mensajero. Estamos hablando de la traducción. No debería existir ¿Ok? Aquí, recuerden ustedes, a ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaba esa secuencia? Esta es la no codificante, ¿no es cierto? No se lee, igual que acá. Esta porción de acá tampoco se lee. ¿Sí? ¿Ok? Acá tienes la caperuza en el extremo 5, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar los factores de iniciación de la traducción, ¿sí? Aquí vamos a encontrar una serie de proteínas de unión a la ARN, que son estas que están aquí, miren ustedes, todas estas proteínas, ¿ok?, que son elementos que van a ser ricos en adenina, uracilo, esas, sobre todo estas ARE, las que se aparecen aquí con el nombre de ARE, ¿ok?, que van a regular. Estas son todas proteínas reguladoras de la estabilidad, ¿ok? Esta de acá, las que se van la PTB1, la PUR, la TIA1, la TTP, todas estas proteínas, unas que tienen que ver con la inhibición de la traducción, otras con la degradación y otras con la protección. Estas van a estabilizar. Estas dos van a estabilizar a la ARN mensajero. Esta va a inhibir su traducción y esta de acá la va a llevar a la degradación. ¿Ok? Entonces, estos son elementos que van a estar regulando la estabilidad y la traducción del RNA mensajero. ¿Ok? Son diferentes tipos de proteínas que actúan a nivel justamente de este área, que es una zona rica en adenina y uracilo, ¿ok?, que va a estar antes de la cola del poliar, antes inclusive o mejor dicho, en el sitio del UTR. ¿Se acuerdan del UTR? ¿Qué es? Que no son codificantes del extremo 3, ¿no es cierto? ¿No? Untranslator, se llama eso, ¿no? Untranslator, ¿sí? Secuencias de untranslator de 3', ¿no es cierto? Ok. Ahora bien, aquí hay algo que también es interesante, ¿ok? Esta pequeña molécula que ustedes ven acá es también un microRNA. Ya no es un small nuclear, sino un microRNA. ¿Sí? Es
una de las moléculas que forman parte de la familia de los RNA pequeños, ¿ok? Pero que va a funcionar, ¿sí?, con unas proteínas que son estas que están aquí, que son reguladoras de la posttraducción. Reguladoras de la posttraducción, es decir, después de la traducción de la proteína. ¿Ok? ¿Sí? Estas de acá. Este grupo de proteínas forma un complejo que se llama RISC. ¿Y qué cosa es el RISC? Es RNA que induce, ¿no?, el silenciamiento del RNA. Es decir, ya pues, necesito que esta proteína ya no se siga produciendo. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿Al ribosoma? No, voy a ir al RNA mensajero maduro. ¿Ok? ¿Y quién hace ese trabajo? Este complejo RISC, donde existen un complejo de proteínas, entre estas unas aeronautas, que son estas de acá, estas amarillitas, ¿ok? Más este micro ARN, ¿ok? Entonces, este complejo se va a ir a localizar al RNA mensajero maduro, que es este que está acá, y va a interferir con la síntesis de la proteína. Ya no se va a producir la proteína, para la producción de la proteína. ¿Ok? Por eso es que dicen, por ejemplo, imagínense ustedes que una enfermedad esté siendo producida por un exceso de una determinada proteína. Entonces se han buscado, ¿no es cierto?, en la terapia estas, qué tipo de RNA es este microRNA, y se produce artificialmente para utilizarlos y paralizar la producción de la proteína. Es una forma de impedir que se siga produciendo la proteína. Dice, el genoma humano posee alrededor de 2.300 genes diferentes de microARN. Imagínense. ¿Se acuerdan ustedes que habían 9.000 genes que tenían que codificar aquí a los RNAs? ¿No es cierto? De esos 9.000, 8.300 codifican microRNAs. De estos microRNAs están unidos justamente a este complejo proteico y que van a paralizar la síntesis proteica. Los microARN contribuyen a la regulación fina de los niveles de presión del ARN mensajero específico. ¿Ok? Y el mecanismo de regulación se denomina fenómeno de interferencia. Este fenómeno se llama fenómeno de interferencia. Entonces, si no queremos que una determinada proteína se siga sintetizando, ¿ok?, ¿sí?, entonces se produce este complejo, ¿no es cierto?, con estos microRNA, y eso puede hacer que se regule la síntesis de esa proteína. Por eso esta sería la última fase, ¿no es cierto? Después de la traducción, porque se está traduciendo y ahora necesito yo que se pare, porque no siga produciendo más proteínas. Entonces interviene esa familia de ARN pequeños, que son reguladores posttranscripcionales de la expresión génica. ¿Sí? Vamos a ver ahora qué pasa cuando ya se producen las proteínas. Ya tenemos las proteínas, ¿ok? Ya tenemos las proteínas, están en la célula. Entonces, ¿cómo se van a regular la actividad de las proteínas? Escúchenme bien, chicos, eso ya sabemos un poco, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, esto que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Si a veces se sintetizan proteínas que ya están activas desde un inicio, otras veces están desligados para que se produzca la actividad, ¿no? Otras se modifican cuando son fosforiladas y otras cuando se le acercan otra o se sintetiza otra subunidad, ¿no es cierto? Y son dos unidades para que pueda funcionar la proteína. Pero miren ustedes, a veces estas proteínas, ¿ok?, a pesar de estar sintetizadas, ¿ok?, pueden inactivarse. Por ejemplo, en este caso, se supone que normalmente ella debe ser sintetizada ya activa, pero viene un inhibidor, ¿no es cierto?,
¿ok? Que está desfosforilado, mejor dicho, en este caso, miren ustedes, está desfosforilado y ahí la enzima no está funcionando, la proteína no está funcionando. Pero si se fosforila, se sale el inhibidor y se queda activo. En el otro caso, miren ustedes, en este caso tenemos algunas proteínas que están dentro del núcleo. Aquí imagínense ustedes, este es el núcleo, perdón. Están fuera del núcleo y necesitan entrar al núcleo, ¿ok? Pero para poder entrar al núcleo tienen que tener una forma activa. Entonces, esta proteína que la estaba inactivando, ¿no? Sale, ¿sí? Y la proteína ahora se activa y puede entrar al núcleo, ¿no? Recuerden que hay muchas proteínas que se están dentro del núcleo. Y en este caso, ¿sí? Esta es la membrana, por ejemplo. ¿Sí? Esta es la membrana y esta es un poro, ¿no? Por donde va a atravesar algunas proteínas. Y aquí igual solamente puede funcionar una vez que está dentro de la célula. Entonces, a pesar de que las proteínas, ¿qué cosa quiere decir este gráfico? Que a pesar que las proteínas estén sintetizadas, ¿sí? No todas están activas. Necesitan de algunas señales, de algunas modificaciones para que se activen. ¿Ok? Si por ejemplo nosotros pensamos en el colágeno, por ejemplo, el colágeno no sale de la célula colágeno, sale un procolágeno. En la matriz extracelular, ¿no es cierto?, se transforma en tropocolágeno, porque se le corta algunas partes de la proteína. Y ese tropocolágeno se une con otros tropocolágenos y recién ahí forma la fibra de colágeno. ¿Okay? Entonces esas son las modificaciones post-transcripcionales. ¿Sí? Y cuando se quiere deshacer de estas proteínas, ¿no es cierto?, como un proceso post-traduccional, porque ya esa proteína no es necesaria o de repente está mal sintetizada, lo que fuese, entonces la única forma es ubiquitinizarla. ¿Ok? Se ubiquitiniza. ¿Y quién interviene, no es cierto? Es esta enzima, son varias, ¿ah? No es un solo paso, son hasta 3 enzimas, E1, E2 y E3, que se llaman ligasas de ubiquitina, que utilizan justamente el ATP para ubiquitinizar a la proteína que se quiere deshacer. Miren ustedes, ¿ok? Entonces se le pegan varias ubiquitinas, como ustedes pueden ver acá, y luego, ¿no es cierto?, ahora sí la proteína puede ser degradada. ¿Pero dónde va a ser degradada? ¿En dónde? En un proteosoma. Aquí está el proteosoma, miren, complejo proteico con actividad de proteasa que depende del ATP para funcionar. En las células vamos a encontrar muchas de estas proteasas, ¿ok? ¿Sí? Y miren ustedes, aquí está la proteína ubiquitinizada, ingresa al proteosoma, ahí es degradada, ¿no es cierto? Miren cómo salen los pedazos de aminoácidos. Son los aminoácidos los que se van a recuperar. Estos son aminoácidos que se van a recuperar para que la célula los pueda utilizar para hacer cualquier otra función. Pero fíjense, aquí está en la entrada, ¿ven? Esta es la parte del cap del proteosoma, ¿no? Y aquí está la proteína, esa de acá, la proteína que está ubiquitinizada. Estas rojitas, ¿no es cierto?, es la ubiquitina, que va a ser prácticamente reconocida por esta parte, ¿no?, del anillo anterior del proteosoma. ¿Sí? También tardan demasiado en venir acá. Y, porque se han vuelto por acá. como les decía, ¿no es cierto?, ¿quiénes van a ser una de esas proteínas que se degradan con tanta facilidad? Son las ciclinas. ¿Ok? Las ciclinas, cada vez que cambian de una fase a otra, entra una quinasa dependiente de ciclina diferente, ¿no es cierto?
Entonces, prácticamente dura unos minutos nada más, dependiendo de qué disciplina estemos hablando, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, prácticamente hemos revisado todas las diferentes formas, ¿no es cierto?, de regulación de la expresión génica. En primer lugar, hemos hablado de los mecanismos que regulan el nivel, ¿no es cierto?, del producto génico. O sea, la cantidad de producto génico. O sea, cuánto de expresión puede tener el material genético, ¿no? En este caso hemos hablado de la regulación pretranscripcional. Aquí este esquema, ¿a qué les hace recordar? ¿Sí? Antes de la transcripción, ¿qué cosa tiene que ver? ¿Qué tiene que pasar con esto? De acuerdo al grado de condensación de la cromatina, ¿no es cierto? Ok, tendrá acceso los complejos de adhesión. Estamos hablando de la polimerasa, RNA polimerasa 2, ¿no es cierto? Ok, entonces, si es que el grado de compactación de esta cromatina se lo permite, entonces la RNA polimerasa puede ingresar a comenzar a hacer su función. ¿Ok? Luego hemos visto, gracias, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, ¿sí? Prácticamente los sitios de regulación de los niveles de ARN mensajero, que son justamente los microRNAs, ¿no es cierto? ¿Que esto, cómo se llamaba? Tiene que hacerlo rápido, porque es su investigación, terminarlo, el visto bueno, y después hacerlo así. Este es uno de los últimos pasos que hemos visto, ¿no? Mira, acá está el ribosoma, ¿no? Acá está el ribosoma. ¿Sí? Y este era el microRNA junto con ese complejo proteico que se encargaba justamente de paralizar o no la transcripción. Ambos procesos regulan el nivel o la cantidad del producto. ¿Ok? Luego tenemos mecanismos que regulan la actividad del producto génico, es decir, la actividad de la proteína. En este caso estamos hablando principalmente de proteínas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces hay modificaciones post-traduccionales. ¿Sí? Luego tenemos mecanismos que regulan el tipo de producto génico, como son los cortes y empalme, y que teníamos una gran cantidad de isoformas de proteínas. Y el control de calidad del producto génico, ¿ok? Aquí justamente nuestro RNA mensajero, maduro, ¿no es cierto?, que podía atravesar justamente los poros nucleares para poder salir hacia el citosol y ser reconocido por los ribosomas. ¿Ok? Parte de esta clase, ¿no es cierto?, está en este SANS, por si acaso. ¿Ok, chicos? Sobre todo los spliceosomas, allá hablan de los spliceosomas. Gracias, chicos.